también a la interna. Donald Trump, la realidad, le está pasando relativamente mal, pero quiere su premio Nobel, eso sí, sea como sea, Daniel. Pues tenemos una ultimísima hora. De hecho, el premio Nobel se está entregando en este momento en vivo. Me estás jodiendo. Sí. Y que sí, se entregaba hoy. Lo que va a contar, mi hijo. La galardonada para el Nobel de este año es María Corina Machado, el líder de la oposición venezolana o de una facción de la oposición venezolana. Y a primer bote y con lo que hablaba Laura de la megalomanía de Trump, me da que pensar de ahora qué va a decir Trump cuando la que ella supuestamente es su aliada le arrebata el premio. Yo me imagino una rabieta de Trump diciendo, pues en Venezuela el logro es mío, y yo me imagino que esto cause un problema entre la relación entre María Corina y Trump, porque bueno, Trump pensará que si María Corina está ahí fue porque él la puso y porque él casi la maneja. Entonces, a ver, que si la comunidad internacional reconoce a la líder María Corina por delante de Trump, yo no creo que a Donald le vaya a caer muy bien. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Señores y señoras, quiero reacciones de esta última hora. Galvalici. Iba a decir otra cosa, pero ahora estoy un poco en shock. Estoy en shock. Porque yo creo que esto es un mensaje, ¿no? Es un intento de decir a que Venezuela se resuelva. Pero digo, ¿no había algún activista más de base por los derechos humanos, por la paz, etcétera, en Venezuela? ¿Hacía falta ir además una persona que tiene realmente sobre todo un pasado? Porque ahora es verdad que te habla y que tú piensas que es el Dalai Lama con peluca, pero hace 20 años, digamos, tenía una retórica, o 15 años, muy golpista. Bueno, estoy sorprendido. No, lo que te quería comentar era, antes de esta bomba, de este napalm que tiraron, era un retrato de época con un poco lo que hablábamos de Trump. ¿Tú sabes quién? Por eso decía un retrato de época, ¿no? Antes, las grandes macrooperaciones geopolíticas las tenía Henry Kissinger, ¿no? O gente de, no sé, como Madeleine Albright, Hillary Clinton. ¿Quiénes fueron los dos negociadores claves en el acercamiento entre Hamás e Israel? Dos magnates del mundo del inmobiliario, multimillonarios, Jared Kushner, el yerno de Trump, y Steve Witkoff, que es el enviado de él para nosotros. Y una crónica muy interesante que recomiendo leer, el New York Times, cuenta cómo se gestó, tú dirías, en el Pentágono, en la Casa Blanca. No, en la Riviera de Florida, entre las dos mansiones, y cuentan los detalles cómo iban hablando con Netanyahu, etc., y se iban entre las mansiones, en una zona más exclusiva de Florida. Este es el nivel. ¿Quién es Jared Kushner? Es el hijo, tiene una fortuna valuada en más de $1.000 millones, viene del mundo inmobiliario, y como él fue el que gestó los acuerdos de Abraham, los famosos acuerdos estos que acercó a 3 países árabes con Israel, bueno, este es el retrato de época. Estos son los magnates inmobiliarios, son los que acercaron a Hamas con Netanyahu. El poder de capital, que dirían algunas. Pero como decía, tenemos la última hora, nos la contaba acá Daniel también, y por cierto, ya está ahora sí en todas las redacciones, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ojo, porque también yo creo que habría que pensar un poco en qué es esto del Premio Nobel de la Paz, porque así como decir que ha premiado siempre a personajes pacíficos, yo creo recordar que Obama, el de Guantánamo, tiene uno. Yo creo recordar que Kissinger, con lo de Camboya, también tiene uno. Quiero recordar que igual ese premio Nobel ya viene un poquito viciado, pero bueno, ahora se lo lleva María Corina Machado, y Donald Trump se quedó sin su galardón. La que va a liar, Alejandra. Bueno, yo creo que esto es lo que apuntabas, es hacia donde tenemos que mirar, ¿no? No se han atrevido con Donald Trump, pero se han atrevido con un personaje que legitima todas las políticas de Donald Trump en América Latina. Entonces, en un momento en el que tenemos un Donald Trump pues bombardeando lanchas venezolanas, saltándose por los aires toda la ley, lo que hace este Premio Nobel de la Paz, por llamarlo de alguna manera, es legitimar esas políticas de Trump en América Latina y en el resto del mundo, sin tener que dárselo a él, que es un personaje pues más polémico aún que María Corina Machado, por decir algo. Y efectivamente, bueno, al final el Premio Nobel de la Paz es, como muchas de las cosas que se gestan en Occidente, un galardón que se arroga la capacidad de decir quién es pacífico y quién no,
y que demuestra de nuevo que ser pacífico no tiene que ver con bombardear o no bombardear, con coger armas o no coger armas, solo tiene que ver con estar del lado del imperio o no estarlo. Lucía. Sí, yo creo que está muy claro que el Premio Nobel de la Paz es como un indicador del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Un indicador en el que una persona como María Corina Machado, que efectivamente lo que hace es legitimar las políticas de Trump en América Latina, porque con Trump no se han atrevido a darle el premio, pues creo que indica pues, que estamos en un mundo donde la paz ha dejado de ser un significante lleno de contenido, ¿no? Porque al final una persona como María Corina Machado es más merecedora por un premio de la paz que lo que pueden ser los periodistas que han estado reportando todo lo que ha ido pasando en Gaza o la propia Greta Thunberg o personas que el sentido común te dicen que son bastante más merecedoras de un premio así, pero que también es cierto que históricamente pues, ha habido más personas que han recibido ese premio y que dejan, digamos, que tienen un historial que también pone en duda que ese premio pues, sea realmente... o sea, te hace preguntarte qué significa la paz para quien manda en este mundo. ¿Y Pedro Sánchez? ¿Tú también cómo lo ves tú, Dani? Porque además se queda en casa. Sí, ¿Qué pasó? Se queda en casa. Ayer, en la noche, en esta noche larga, casi noche peruana, comentaba con algunos amigos venezolanos y ya no sonaba, pero estaba la posibilidad. De hecho, el Polymarket, página de apuestas donde puedes apostar lo que sea, ayer en la madrugada la posibilidad de María Corina se disparó un poco. Y hablábamos de más bien la posibilidad, y como decía Dani, de que lo ideal hubiese sido, para que se quedara en casa igual, no dárselo a María Corina, sino al movimiento por Venezuela, a las organizaciones civiles. Recordemos que el año pasado el premio Nobel se lo dio a una organización en Japón, justamente no se le dio a una persona, se le dio a una organización por el trabajo que venían realizando en cuanto a las bombas atómicas y después de Nagasaki y Hiroshima. Entonces hablábamos de que en Venezuela tal vez lo ideal hubiese sido eso, no galardonar al líder, no favorecer un caudillismo, que es algo que en Venezuela venimos arrastrando casi desde la independencia, de estos liderazgos caudillistas de, pues, este es el hombre que nos va a sacar, o esta es la mujer que nos va a sacar, o necesitamos un líder, sino que lo mejor para el movimiento y para el momento era, pues, galardonar a la sociedad civil, al movimiento organizado, pero bueno, vemos que justamente el punto, lo que marca la época es, pues, darle el Nobel a un nombre propio, además un nombre propio con todas las connotaciones que tiene, porque además si querías un nombre propio, pues podías haber dárselo a Edmundo, que en teoría pues es el candidato y el que la gente votó, pero no, porque se le tienes que dar al caudillo, a la persona, al líder, al amigo de Trump y al que continuamente te machaca con la idea. Entonces, pues eso, yo creo que me auno con lo de que el premio Nobel marca la época en la que estamos y creo que estamos en la época de los personalismos, del individualismo total y de que el que más se acerque a Trump, pues gana. ¿Cómo lo ves tú? Además hablabas del Muy rápido, ego de Trump y el de Pedro Sánchez. Y el de Pedro Sánchez, que también estaba propuesto, madre mía, también estaba propuesto al Premio Nobel de la Paz porque es el super aliado de Palestina. Voy contigo, Laura Camargo. Pues mira, estábamos diciendo el Premio Nobel de la Paz, no sé. Estábamos analizando por qué Trump lo quería y de pronto, se lo han quitado de las manos. Laura, ¿cómo valorar que esta entrega vaya a María Corina Machado? Me he quedado de piedra, me imagino que como en el estudio, ¿no? Os habréis quedado todas y todos, increíble. No se lo han dado a Trump, pero se lo han dado a una ultraderechista, ¿no? Digamos que por ese lado la cosa más o menos ha caído exactamente donde a Trump le habría gustado que cayera, lo que pasa, por lo menos del lado ideológico y político, pero no exactamente en la persona que era en sí mismo. Sí, me imagino también que lo habrán hecho por una cuestión compensatoria, es decir, el cabreo de Trump al no haberlo conseguido él se rebaja por el hecho de que queda en ese lado en el cual a él le gusta que
esté en las cosas, ¿no? Que es en el lado de la reacción, en este caso incluso también, no solamente, lo decía antes bien Alejandra, por estas acciones de guerra de baja intensidad con el ataque a las lanchas, sino también por el hecho de apoyar el golpismo, ¿no? Yo creo que es una forma de refrendar estas ideas que ya Trump ha expresado no pocas veces de que en Venezuela van a pasar cosas de aquí a no mucho, y de alguna manera es un espaldarazo, ¿no? A estas políticas de injerencia, de patios traseros, de doctrinas Monroe que está reactivando esta nueva administración de los Estados Unidos. Es una mala noticia, obviamente, aunque nos hemos quedado, no lo sé, yo de alguna manera casi me lo he tomado, no lo sé, como una especie de charlotada, ¿no? Como una especie de broma de mal gusto, porque nadie espera, a pesar de que ya sabemos y decíamos antes, ¿no?, que el Premio Nobel de la Paz está muy devaluado, pero nadie espera que en un momento como este claramente se lo den a alguien que está alineada con las políticas de no respeto a la democracia y, pues eso, de intentar tumbar por la vía que sea, un gobierno y que además, internacionalmente todo el mundo sabe muy bien, ¿no?, quién es este movimiento y de qué lado está esta mujer. Por tanto, pues sí, sorpresa por un lado, pero por otro lado hay que decir que efectivamente el Premio Nobel de la Paz parece que tiene una ideología muy concreta, ¿no? Lo estaba planteando ahora también Dani, porque claro, es el tema de que muestra de alguna forma los tiempos, ¿no? El tiempo en el que estamos, como un, vamos a llamarlo, sentido de época. Claro, porque estos premios, esta especie de galardones, marcan también de alguna forma ciertos referentes, ¿no? Te dicen, este es el referente al que debería seguir. Y María Corina Machado, cuidado. También, o sea, más allá del tema del personalismo, hay una apuesta política muy notoria también. En esto lo apuntaba un poco Laura también ahora, es decir, no es una decisión, vamos a decir, de variables objetivas que no tengan una gran connotación política. El premio a Barack Obama en su día lo tenía claramente. El premio a Kissinger en su día lo tenía claramente. Que Trump quisiera entrar en la terna también tendría una intencionalidad política, Galvalici. Sí, creo que habrá habido un lobby, no entiendo bien la academia sueca, un poco que quizás están un poco lejos, hace frío, no sé cuál es el contacto con la realidad. Hay lobbies también, puede haber habido un lobby interesante, no sé, supongo quizás de venezolanos en Suecia. A veces uno se pierde, porque las cosas son menos estructurales a veces de lo que uno cree, ¿no? Y habría que ver qué pasó con algunos de los que votaron. Quizás no fue una decisión unánime, no sé cuántos son de los que votan, pero en fin, creo que le jugó a favor también la proscripción a ella. Recordemos que fue proscripta para las elecciones y por eso fue Edmundo González el candidato. Creo que eso le jugó a favor. Pero me da mucha pena también esto que tú decías, Laura, lo del tema de época, porque también es un premio que recibió Rigoberta Menchú en su momento, una líder de los derechos civiles en Guatemala, indígena, maya, que luchaba por ayudar a las mujeres, etc. También lo recibió Pérez Esquivel, que enfrentó a la dictadura de Argentina. Digamos, qué lástima. Tú querías que se lo llevara Pedro Sánchez, estoy empezando a sentir, ¿eh? Entre esto y sí. Bueno, siempre que hay que elegir entre lo malo y lo peor, ya sabemos, el menorismo, Daniel. Sí, y fíjate que algo que me parece muy interesante, en España hablábamos de Trump o Sánchez fijándonos en Gaza y en lo que había pasado en Gaza. Y se lo lleva a alguien que no se ha pronunciado sobre lo que pasa en Gaza y que no tiene nada que ver con el conflicto palestino. Entonces también es un poquito, pues, la academia diciendo, pues ya el conflicto de Gaza está superado, no hay que darle, es como darle un portazo también a lo que pasa en Gaza, porque el conflicto internacional más importante de ahorita y el Premio Nobel de la Paz ha sido muy equidistante en sus declaraciones con lo que pasa en Gaza. Entonces, eso también te marca, y lo que hablábamos de la señal de los tiempos, yo creo que el premio, la parte más fácil para mirar eso es el premio Obama. El premio, cuando lo recibe Obama, te marca los nuevos tipos de liderazgo que vienen en el mundo. Pues presidentes jóvenes, más tecnócratas, no siempre políticos, más economistas, y de ahí vinieron como toda una serie de presidentes de Occidente que marcaron esta línea. ¿Qué línea esperamos
con el premio de María Corina? Pues yo creo que una línea muy pro-Washington, muy América para los americanos, pero para los americanos del norte, no para los americanos de Sudamérica. Y me asusta pensar que en momentos complicados como el que se viene en Latinoamérica, en elecciones en Colombia pronto, con una Argentina a medio término, con un Perú recién elegido, con un candidato que yo no sé lo que vaya a durar, en un momento donde hay un tablero que se mueven tantas piezas, que le des el premio a alguien tan pro-Washington, te augura que el resto de cabecillas pues intentarán ir por ahí. Como y si eso, nos faltara alguien pro-Washington, por Sí, cierto. sí. Pero además- Milei, Noboa, Cas creciendo en Chile, la infame Boluarte, la que cambian ahora por nada menos que un violador, cosas que hay que recordar. El Perú ahora mismo está siendo gobernado por un violador, digo, por poner las fotos completas. Trump y todo lo que estamos viendo, y claro, como en Venezuela, pues había que dar a lo mejor ahí un respirito. Alguien, venga, vamos a poner ahí a María Corina Machado. Por cierto, Premio Nobel de la Paz, pero que pedía la intervención militar en su país. Yo te juro que me revienta la cabeza esta mañana. Vamos a hacer un poquito de hemeroteca. Vamos a escuchar a María Corina Machado. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Irene Sugasti, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Y yo, lo primero que pensaba es, esta mañana solo hay una persona que está más crazy que yo con esa noticia, es Irene Sugasti. ¿Cómo te has quedado? Ay, Laura, compañera, estoy todavía que no me lo creo. O sea, y mira que ayer bromeábamos en la base tú y yo y con Manu y Pablo sobre el Nobel de la Paz a Trump. Pero bueno, esto viene a superarlo todo, ¿verdad? Eran las expectativas. Es tremendo. Sí, y quiero recordar, porque lo habéis enfocado muy bien, que María Corina Machado es una golpista profesional, pero esto no viene de ahora. Por hacer un poco también de currículum y de hemeroteca, quiero recordar que en 2002 fue una cómplice, firmó el decreto de Carmona, que es un documento que apoyaba el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Después, en 2002, fundó una ONG que se llamaba Sumate, con el clásico capital estadounidense para empujar a lo que ellos llaman, ¿no?, los cambios de régimen, que son golpes, financiado por USAID, por el del NDI, etcétera, que era una ONG con la que intentó operar. Después, por supuesto, fue una clave de las guarimbas. Quiero recordar que se reunía en el año, creo que era 2005, 2006, se reunía con el criminal de guerra George W. Bush para seguir operando contra la revolución bolivariana y contra el gobierno legítimo de Venezuela. Y pese a que ella ha ido acumulando fracaso con fracaso con fracaso, y como digo, que ha sido un elemento clave de las guarimbas, que fueron violencia política salvaje contra el pueblo venezolano, que apoyó el golpe de Estado en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un currículum de golpismo patrocinado por Washington desde hace 20 o 30 años, que se le el Nobel de la Paz a esta señora. Es de una, lo estáis comentando en mesa, de una simbología importantísima por lo que representa para América Latina desde hace 20 o 30 años, que es esa élite privilegiada que no ha hecho más que operar y trabajar para tumbar los gobiernos progresistas, no solamente en Venezuela, sino también por el mensaje que se le está mandando al mundo hoy. Quiero recordar además que María Corina Machado, que ha seguido hasta ayer patrocinando estas guarimbas contra Venezuela desde Madrid, porque es financiada por Washington, pero no olvidemos el lobby del Little Cara madrileño, está muy lejos de ser, porque ahora cuando Trump está amenazando a Venezuela, cuando Trump está asesinando barquichuelas de pescadores, cuando hay barcos militares apostados en las costas del Caribe, María Corina Machado no se ha puesto del lado del pueblo venezolano, no se ha puesto del lado de la gente, no, se ha puesto del lado de la invasión y ha pedido, junto con su segundo de a bordo, con Edmundo González, ha pedido que Estados Unidos intervenga a Venezuela. Se ha colocado a favor de una invasión yanqui, de una doctrina Monroe salvaje contra su propio país. Claro que qué tipo de patriota vive entre Miami y Madrid, tiene a sus hijos estudiando en Estados Unidos y hace muchísimo que no conoce la realidad venezolana. Y esto, Laura, te lo digo yo, que he estado en Venezuela este año 2 veces, y me acuerdo cuando la juramentación de Nicolás Maduro, que se decía que iba a aparecer María Corina por ahí y que se iba a movilizar, y lo que yo vi con estos ojos en Venezuela fue que era una movilización mínima,
que no había tal movilización, que María Corina no representa una oposición real en Venezuela, que la hay, que se ha presentado a las elecciones, por ejemplo, estas últimas municipales y regionales, pero no es de la extrema derecha que representan Edmundo y tantos otros, que lo que quieren básicamente es volver a colocar Venezuela bajo la bota yanqui y bajo la bota de las oligarquías. Un Nobel de la Paz a una golpista, para mí ese sería el titular. Precisamente por eso, y ahí va mi otra pregunta, Sugas, porque claro, esto ocurre en una región que, como siempre decimos también, bueno, en la base, yo en el tablero lo decimos mucho, es un lugar de disputa ideológica ahora mismo, en un contexto de fascismo envalentonado, en un contexto de sionismo completamente premiado por la comunidad internacional, en un contexto de genocidio. Hay un bastión de disputa ideológica que está bastante concentrado en la región. Y se ve en el interés de Donald Trump de mantener ese patio trasero como su patio trasero, ¿no? América Latina. En ese contexto de disputa ideológica, ¿qué mensaje envía este Nobel? Es decir, ¿qué mensaje envía también a América Latina? Que me parece relevante porque ahí también tiene a sus peones. Por un lado Milei, por otro lado Kast, por otro lado Noboa, Marco Rubio lo fue y fue a dejar dinerito a Ecuador para seguridad y bases militares, básicamente, inversión militar. Es decir, ¿cómo calza este premio Nobel en esa triangulación en la región, Sugasti? Lo has clavado, Laura. Es impresionante, primero porque lo comentaba también un compañero en mesa, en un momento en el que todo el mundo está con los ojos puestos en el genocidio en Gaza, cuando sabemos que según The Lancet estamos hablando de más de 500.000 de asesinadas por Israel, el premio Nobel, que es noruego, que supone que es un comité científico, bla, 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 decide virar completamente el marco y en un momento en el que el premio Nobel tendría que estar siendo para la resistencia palestina y para la gente que está empujando para denunciar el genocidio, porque por ejemplo para mí el premio Nobel tenía un nombre muy claro que era Francesca Albanese, por poner un ejemplo, se vira a América Latina y es un aviso a navegantes. Es un aviso a navegantes, que es que la política de la bota yanqui contra América Latina y la sumisión de Europa a la voluntad de Trump, que ahora mismo es hacer ese intervencionismo continental y regional para volver a colocar toda América Latina bajo el dominio de Washington y asegurarse ese dominio, se articula a través de un mecanismo como es el Premio Nobel de la Paz, que supone que viene legitimado por ser un consenso internacionalmente occidental de cómo tienen que ser las cosas. Y eso también creo que tendría que plantearnos, había un artículo muy bueno en Diario Red sobre este tema de que ahora mismo hay que defender a Venezuela, a Colombia, a México, lo de Perú, salvaje también, que creo que tú lo vas a comentar 1000 veces mejor que yo, porque que se le dé el Nobel y se respalde a María Corina Machado quiere decir que todo esto de que mucha gente que dice, bueno, esto es un teatrillo, lo que está pasando en el Caribe, es un escenario menor, no hay que darle importancia, no. Ahora que Trump tiene lo que quiere en Gaza, o parece que tiene lo que quiere, es decir, pues ha conseguido con la connivencia de Occidente que parezca que pim pam pum la cosa está solucionada. Ahora que el escenario ucraniano solamente le interesa a Kaja Kallas y parece que el foco se está moviendo de ahí, pese a que sigue muriendo todos los días gente, vamos a mover el foco a América Latina y vamos a dejar muy claro cuál es la posición con América Latina, que es volver a la posición más agresiva posible contra cualquier gobierno progresista. Y no es un teatrillo, Han empezado con los ataques a las barcazas venezolanas, colombianas, pero esto puede escalar y va a escalar. Y para mí este Nobel es un claro mensaje de que no es un teatro de operaciones, es un escenario de invasión y que cualquier progresista del mundo tendría que estar ahora mismo con los ojos puestos en las costas del Caribe, porque lo que se viene andando tiene pinta de volver a colocarnos en los escenarios más duros de intervencionismo yanqui en América Latina. Por lo mismo vamos a tener los ojos también muy puestos en mi terruño, siempre digo, en mi América Latina, porque en la Via Yala la cosa está movidita. Irene Sugasti, muchísimas gracias por haber entrado para darnos tu valoración, hermana. Un abrazo, compañera. Y no solamente Irene Sugasti la ha tomado por sorpresa, el director de esta cadena también ha reaccionado en sus redes sociales a este Premio Nobel de la Paz. Creo que lo podemos ver en pantalla. Pablo Iglesias decía lo siguiente: la verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelensky. Sí, ya, total.
Esas han sido las declaraciones, las reacciones inmediatas en sus redes sociales de Pablo Iglesias, el director de esta cadena. El año que yo ya tengo miedo ya. Álvarez de Toledo. Bueno, por ejemplo, yo ya estoy pensando que en realidad deberíamos crear un contrapremio Nobel de la Paz. Sí. Porque claramente si esto es la paz, está claro que nos han declarado la guerra, Alejandra.